Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia. Una vez más, oh Dios, con acción de gracia en nuestros labios, porque has sido más que bueno. Gracias, oh Dios, Señor, porque tu presencia está en este lugar, oh Dios. En esta hora vamos a exponer tu palabra, mi Dios, pidiéndote que sea palabra de Dios y no de hombre, que la misma sea cayendo en terreno fértil, no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviada a hacer, oh Dios, para tu gloria y tu honra. No permitas que caiga en pedregales en el camino ni sobre espinos, sino en el terreno, Señor, propicio donde pueda haber fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen Éxodo capítulo 29, versículo 1? Y dice así: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora vamos a Salmos capítulo 5, versículo 7. Le dije que íbamos a hacer una travesía, no la suelte que nos falta uno más. Salmos 5, el capítulo 5, versículo 7. Cuando lo tenga, diga amén. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora vamos a Crónicas, capítulo 5. Cuando lo tenga, diga amén. Y es el último, se lo prometo. Primera de Crónicas, capítulo 5. Verifiquen si comienza y cuando los sacerdotes, si no es el segundo. Capítulo 5, versículo 11. ¿Cómo? No, pues es segunda de Crónicas. Disculpe que no escribí el número. Y debe comenzar, segunda de Crónicas capítulo 5, debe comenzar y cuando los sacerdotes. Ahora sí, ¿verdad? Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Dele la mano al que está a su lado y dígale el tema en esta mañana: la revelación de 3 generaciones. Le voy a hacer un resumen de lo que leímos, porque a lo mejor se quedó con el último y ya olvidó el primero, porque nos acostumbramos a cruzar 3 lugares. Recuerden, lo primero que leímos fue Moisés hablando sobre la santificación, el Señor indicándole que rociara la sangre y que sería santificado Aarón, sus hijos, y la vestimenta de Aarón y la vestimenta de sus hijos. Segundo que hablamos es David hablando sobre la adoración en la casa del Señor. El tercero que leímos estamos viendo de Salomón en la dedicación del templo. Ahora, alguien estaba hablando de esto recientemente y detonó en mi mente un sinnúmero de pensamientos. Y es hermoso cuando analizamos que 3 hombres en el pueblo de Israel pudieron gobernar o reinar o dirigir al pueblo por un periodo de 40 años. Moisés no como rey, pero sí como líder del Señor escogido, dirigió al pueblo de Israel por un periodo de 40 años en el desierto. Amén. Entonces tenemos a David, que fue rey. La palabra establece que 33 años con Jerusalén, 7 sin ellos, pero en total gobernó Israel por 40 años. Y Salomón
también fue rey por un periodo de 40 años. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, cuando observamos, Moisés duró 120 años de vida, David 70 años de vida. No dice directamente 70, pero dice que fue rey a los 30 años y fue rey a los 30 y gobernó por 40, que da ¿cuánto? 70. Y sabemos de Salomón que comenzó a gobernar o fue rey a una temprana edad. No establece bien cuándo murió ni cuándo comenzó, pero siendo 40 años el periodo, se puede entender que murió antes de los 70 años. O sea que uno murió a los 120 años y lo establece la palabra. Podemos sumar y restar y sabemos que David murió a los 70. Pero en el caso de Salomón no tenemos exactitud de cuándo fue el momento. Dígale que está a su lado, no sabemos. No sabemos. Ahora, cada cual tuvo su mensaje y era la canción que tocaba. Cuando digo la canción que tocaba, cada uno de nosotros tenemos un mensaje que es el que Dios escribió en nosotros, que es lo que nosotros siempre repetimos. ¿Usted no ha escuchado a personas que tienen lo que le llaman en la música un pie forzado? Que siempre están diciendo, como el matapiojos que dicen. Por ejemplo, el que le dice a sus hijos, a la gente que tiene que orar, acuérdate que tienes que orar, acuérdate que tienes que orar. Si lo dejas de ver por 10 años y te lo encuentras de nuevo, ¿qué te dice? Acuérdate que tienes que orar. Esa es su canción. El otro te dice otra cosa sobre lo que sea. Cada cual tiene su canción y nosotros ya sabemos, conocemos a las personas y sabemos cuál es el énfasis que quiere ponerle a las demás personas. Ahora, cuando analizamos este hombre de Dios que dirigió al pueblo por 40 años, la canción de Moisés o lo que él repetía constantemente era santificaos. Ese era el mensaje de Moisés. Si se encontraba Aarón, sé que santificados, los hijos de Aarón, santificados. Iba el pueblo, santificado. Iba aquí, santificado, santifíquense. Jehová va a descender, santifíquense. Jehová viene, santifíquense. Él va a hacer maravillas, santifíquense. Que va a abrir el mar rojo, santifíquense. Constantemente ordenaba al pueblo o lo guiaba a la santificación. Amén. Y eso ha cambiado en este tiempo. Sí. Hay personas que no dan el énfasis en la santificación que deberían darle porque piensan que es algo del pasado. Ya el Señor pagó el precio, ya Jesús derramó la sangre en la cruz del Calvario, me lo perdonaron todo. Es cierto, pero parcialmente. Solamente porque Jesús murió por ti no significa que no está en riesgo tu salvación, porque aún el apóstol Pablo decía guarda tu salvación con temor y temblor. O sea que es algo que puedes perder si lo descuidas. Por ende, nos corresponde a cada uno de nosotros a santificarnos constantemente. Segunda de Tesalonicenses dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que la santificación no es algo del Viejo Testamento, ni es una canción que cantaba el viejo Moisés. La santificación es algo que sigue vigente para nosotros en este tiempo. Dígale que está a tu lado, santifícate. Primera de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y regocijados y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que la santificación no es algo pasado, es algo presente, algo que no debemos olvidar. Cada día debemos buscarnos santificarnos. Y usted diría, ¿pero qué es santificarnos? Santificarte no es otra cosa que mantenerte alejado del pecado. Y si has fallado, inmediatamente con un corazón contrito y humillado, pedirle perdón al Señor para que te limpie. Santificación no es justificarte delante del Señor. Porque hay gente que no pide perdón, se justifica. Hay gente que busca cómo justificar sus malas acciones
para no pedir perdón. No, lo que pasa es que yo soy así. No, lo que pasa es que a mí me hicieron fuerte. No, lo que pasa es que esta persona, Señor, me hizo caer. No es culpa mía mi pecado, es culpa de Él. Eso no lo hace un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no se enaltece, sino que va ante la presencia del Señor, no justificándose, simple y sencillamente diciendo: soy culpable, perdóname, límpiame, hazme de nuevo. Porque mientras sigas echando culpa y no diciéndole al Señor que te limpie, vas a permanecer en tu pecado hasta que te humilles delante de la presencia del Señor, para que entonces seas santificado. Pero ¿por qué vas a ir por el camino largo? ¿Por qué vas a ir a jugar el juego de las culpas? ¿Por qué vas a estar justificándote diciendo que no es tu culpa, que es que eres así, que es tu carácter, que es lo otro? De hecho, hay personas que dicen: es que yo nací así. ¿Usted no ha escuchado esa excusa barata? Yo nací así. Para todo lo que hacen, su excusa es: yo nací así. Pues la palabra está claro. Cuando el Nicodemo tuvo la conversación con Jesús, el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. No importa que naciste así, si entonces naciste así, te es necesario nacer de nuevo, como Jesús dijo, de las aguas y del Espíritu. O sea, siendo una nueva criatura, dejando las cosas viejas atrás. Así que en esta hora, como el viejo Moisés diría: santificados, santificados, santificados. Limpia tu mente, limpia tu corazón, limpia tus caminos, deja las malas obras, deja todo lo que te contamina, camina en santidad y en pureza. El versículo que leímos dice que se derramaría la sangre que estaba sobre el altar sobre él, con el aceite de la unción. Esto representa la sangre de Cristo cubriendo. Ahora, no cubrió parcialmente a Aarón, cubrió su cuerpo, cubrió sus vestimentas, cubrió sus hijos y la vestimenta de sus hijos, y entonces fue santificado. O sea que no puedes santificarte parcialmente. No hay tal cosa como santificación parcial. Es completa o nada. El Señor no le gustan las cosas a medias. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos una especialidad en llevar las cosas a la mitad. Medio compromiso. Media entrega. Pero el Señor no se entrega a medias, ni se entregó a medias por nosotros en la cruz del Calvario. Se entregó completo. Por ende, tiene los méritos para solicitarte a ti y a mí que nos entreguemos completo a Él, porque Él lo hizo primero. ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo primero? Si Él se entregó completo, ¿por qué nosotros nos vamos a entregar a mitad? Nos corresponde a nosotros entregarnos completo. Y no es entregar, lo que me refiero, las actitudes, las formas de hablar, las formas de pensar, todo el carácter completo, no parcial, completo, no parcial, todos nuestros prejuicios, todo tiene que ser entregado al Señor. Sabe que el que no se entrega completo no entra allá arribita. No hay entrada, porque allá hay espacio para los que han sido santificados. O sea que cuando tú resistes a Dios, resistes tu salvación. Anote eso. Cuando tú resistes a Dios, estás resistiendo tu propia salvación, porque nuestro Dios es el Salvador. ¿Escuchó eso? Que entre bien. Cuando tú le dices a Dios no, tú te estás limitando. Tú estás cortando tu entrada. Tú estás diciéndole al Señor: mis sentimientos, mis pensamientos, mi forma de ser son primero que tú. Y entras en serios problemas. Ahora Dios quiere de nosotros santificación. Y la canción de nosotros, como Moisés, debe ser la santificación. De hecho,
cuando comenzó el avivamiento, creo que fue al principio del 1900, de esta generación, el avivamiento que comenzó a pregonar el evangelio a través del mundo, fue eso del 1906, creo que fue en el estado de California. El mensaje con el cual comenzó ese avivamiento era la santificación. Era todo. Santifícate, santifícate, límpiate, despójate de las cosas negativas, despójate de todo pecado, limpia todo tu ser, y comenzó a correr el fuego de Dios como si fuera fuego en pasto seco. Usted sabe que cuando hay un pastizal seco y comienza un fueguito, ¿qué pasa ahí? Se enciende completo. Y comenzaron con el mensaje de la santificación, que eso estuvo hasta los otros días con intensidad. Ustedes recuerdan que cuando antes se escuchaba en la radio, por los 80 y los 90, todo era santificación. ¿Se acuerdan? Santificación, santificación, santifícate, límpiate, esto, aquello, lo otro. Todo era santificación. Pero de momento hubo un cambio y comenzamos todos a escuchar algo sobre la gracia y empezamos a hablar sobre la adoración. Recuerdan que de eso no va mucho, que comenzó todo, de todo ser santificación, pasó a todo ser adoración. Y esa era precisamente la canción de David. Todo para David era adoración. Fíjese, para Moisés todo era santificación, para David todo era adoración. Y entonces la palabra, como el versículo que leímos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dice, constantemente cuando vemos los salmos, es David adorando. Adoraré aquí, alaba allá, y adora y alaba y adora y alaba y adora y alaba. Constantemente estaba pidiendo que su pueblo adorara y alababa. Algo que no era lo que hacía Moisés, sí, de vez en cuando, pero todo su enfoque era en la santificación. Amén. Y entonces David mandaba adorar y se movía a la presencia y era hermoso. Y entonces se deleitaban ante la presencia de Dios. Y entonces se gozaban alabando y adorando al Señor. Y entonces el Señor se movía. Sabemos que ese periodo de David duró, como hablamos, 40 años, cuando de momento, a la edad de 70 años, le toca a David partir con el Señor. Vemos en la palabra las palabras que él le dice a su hijo antes de morir. Le dice, mira, aquel que hizo esto, sí, yo le juré que no lo iba a matar, cárgate de él. Mira, acuérdate de esto, sí, yo te dije que hicieras, resuelve esto, termina esto, aquí están los planes. Él le dio una entrega, unas órdenes completas a David. Y una de las cosas que quería era que creara un ¿qué? ¿Un qué? Construyera un templo. Dice la palabra que en el segundo mes del 4º año del reinado de Salomón, entonces comienzan la construcción del templo. Dice la palabra que no permitía que cortaran piedra en el lugar del templo, sino que lejos, donde no se escuchara, picaran y cortaran con hacha y con piedra y trajeran las piedras ya listas para montarlas una sobre la otra. ¿Quién vive? Y eso hay que entrar en un paréntesis. ¿Por qué usted cree que él no quería que se cortara con hierro, que se dieran golpes con martillos en el lugar del templo? Santo poderoso Dios. Porque el templo, los metales que serían utilizados, sería cobre, sería oro, sería plata. Mas el hierro es un metal de guerra y no se puede tener guerra y adoración en el mismo sitio. Oh, santo poderoso Dios. No se pueden tener contiendas y pleitos en la casa de alabanza. No se puede estar adorando y peleando a la misma vez. Así que todo lo que se trabajara con el metal del hierro se hacía fuera. Porque si hay pleito, hay contaminación. Y si hay contaminación, no hay presencia. ¿Escuchó eso?
Si hay pleito, no hay presencia. Por ende, no se combina la guerra. No estamos hablando de la guerra del espíritu. Estamos hablando de los azotes entre hermanos. Alaba. Y entonces, eso no es aceptable a la hora de que pueda descender la presencia de Dios. Hay que aclarar cuentas y enderezar todo para que se mueva con fluidez. Amén. Pero hay personas que son muy altivas para aclarar cuentas. Se creen que están por encima de la palabra. Y la palabra establece que si hay alguna situación, se tiene que hablar y resolver, ¿sabe? No ignorar y esperar que el tiempo pase. Ahora, dice que la canción de él era la adoración. Adoraba constantemente. Salomón comienza a construir el templo. No permite que breguen con metales en ese lugar. Siguen trabajando con intensidad hasta que terminan una hermosa construcción. Hay uno de los siervos que se me escapa el nombre, que la palabra establece que sabía bregar con metales. Y entonces lo mandó a buscar Salomón por su don con los metales. Como él podía preparar el cobre, si mi memoria no me falla. Y entonces, o el bronce, creo que era el bronce. Y entonces era conocido a través de todo Israel por su trabajo con los metales. Y fue traído ante el rey para trabajar en la casa de Dios. Eso se llama cuando tus dones te llevan ante los reyes. ¿Escuchó eso? Cuando tus dones te llevan delante de reyes. A lo mejor pensamos que solamente predicando el Señor nos puede levantar, pero haciendo el trabajo que tú sabes hacer y haciéndolo con deseo y con ganas, y Dios desarrollándote en tu área particular, aún así Dios se puede glorificar en ti. Hay baloncelistas que tienen el don de jugar baloncesto, pero cuando juegan y entonces le preguntan qué es lo que los hizo crecer de esa manera, dicen: Cristo me fortaleció, me salvó y me dio la fuerza para culminar. Y entonces su don del baloncesto viene a ser lo que hacen, lo que permite que ellos puedan hablar de su fe. Amén. Ahora dice la palabra que se congregaron en el rey todos los varones. Terminamos la construcción. Todo está listo. Está todo montado. Todos los esfuerzos. Lo que David visualizó ahora está construido. Lo que le encomendaron a Salomón ahora está hecho. Dice que vinieron todos los ancianos de Israel y los levitas. Dice que fueron a llevar el arca, porque había aprendido de Moisés que donde habita la presencia de Jehová, allí se llevaba, donde se adoraba a Jehová, tenía que estar el arca. Cuando vemos el tabernáculo de Moisés, ¿qué estaba allí? El tabernáculo de David, ¿qué estaba allí? Pues entonces, si hay un nuevo templo, ¿qué tiene que estar allí? El arca. Entonces buscaron específicamente a los que estaban permitidos a cargar. Buscaron los utensilios, todo lo antiguo, para llevarlo al templo. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Dice la palabra, bajo las alas de los querubines, algo que habían hecho en la construcción, pues los querubines extendían, y explica, e hicieron barras para salir de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera. Y allí dice, y el arca no había más que 2 tablas de Moisés que había puesto en Horeb. Antes de eso establece que llevan el arca y comenzaron a hacer sacrificio, y sacrificio, y sacrificio, y sacrificio, y sacrificio, y ya se había perdido el número. Había sido tantos los sacrificios que se habían derramado en aquel lugar que ya el número era desconocido. ¿Cuántos han sacrificado? Yo no sé cuántos van, ha sido tanto. Y usted, lo habíamos hablado en un mensaje anterior, a lo mejor pensaría que era ir y matar el animal, pero era ir, matarlo, limpiar, preparar, poner otro. Eso tomaría horas y horas y horas y horas y horas constantes, pero la entrega era total delante de la presencia
presencia de Dios. Estaban tan entregados en su sacrificio que ya habían perdido la cuenta de cuántos sacrificios iban. Eso es la diferencia entre un creyente que siempre está mirando la hora y un creyente que se está gozando en la presencia del Señor. Cuando estás mirando la hora, es señal de que tienes algo que hacer que es más importante que lo que estás haciendo ahora. Pero cuando pierdes el número, es que estás envuelto en la presencia de Dios y no estás mirando otra cosa, ni pensando otra cosa. Amén. Y hay situaciones, pero las tendencias te dejan saber la dirección. Porque las situaciones no son todos los días. Gloria a Dios. Entonces cuando la persona se envuelve, se siguen ahí adorando y alabando y gozándose en la presencia del Señor y sacrificando, el poder de Dios está listo para moverse. Ahora ponen los sacrificios, ponen el arca. Nada ha pasado todavía. Están dejándose llevar por la ley de Moisés, como lo dijo su papá. Su papá David le dijo: sigue la ley de Moisés y Dios va a bendecirte en todo lo que emprendas. Pues estaba siguiendo la ley. Y el Señor estaba haciendo todo lo que decía la ley que se debía hacer. Pero hasta ahora no ha visto la presencia de Dios. Y de momento, recuerda qué hacía su papá cuando no había templo. Cuando no se movía de la manera que hacía Moisés, como su papá solito adorando y glorificando podía mover la mano de Dios y Dios revelarse a su vida y moverse. Dice: y los levitas y los cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes tocaban trompetas. Dice: y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a la medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alabanza a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Cuando mezclaron la santificación con la adoración, descendió la nube. Porque en este tiempo muchos quieren adorar sin santificar. La nube no desciende. Y otros quieren santificar sin adorar. Es un espíritu de religiosidad. No. Tiene que haber santificación y tiene que haber adoración. No es una ni la otra, son las dos. Salomón, siendo el tercero, siendo el de la vida más corta de los demás, pudo ver, mirando al pasado, lo que hizo Moisés, lo que hizo David, y tomó ambas cosas y la nube descendió de una manera poderosa. Y nosotros estamos representados por Él. Porque nosotros desde donde estamos podemos mirar al pasado, ver lo que hizo Moisés, ver lo que hizo David, ver lo que hizo Salomón, y podemos hacer descender la presencia de Dios siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Pero tiene que haber santificación y tiene que haber adoración. Y fíjese que lo pasado lo podemos calcular. Cuando digo lo pasado es que podemos calcular los 120 años de Moisés, podemos calcular los 70 años de David. Pero Salomón, que es el último de los tres, desconocemos el día y la hora de su partida. Y nosotros desconocemos el día y la hora de su venida. Hay un leve misterio al final con Salomón. Y a nosotros nos es encubierto el día y la hora que nos toca. Pero ¿qué nos es revelado? Nos es revelado que tenemos que santificarnos constantemente y adorar constantemente. ¿Quién vive?
y a su nombre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque en el tiempo del Señor, cuando Él entró al templo y Él vio todos los fraudes que estaban haciendo en el templo, y todos podemos recordarles, recientemente hubo un estudio bien hermoso sobre eso, el Señor se molestó porque todo lo que estaban haciendo estaba mal, en el sentido de que estaban haciendo fraude en el cambio de moneda, estaban subiéndole los precios a los animales que estaban siendo sacrificados, estaban permitiendo que utilizaran animales que no estaban en condiciones para ser sacrificados. ¿A qué me refiero? Que el Señor quería lo más perfecto, mas ellos estaban entregando lo ciego, lo cojo, lo dañado, y entonces seguían en este ritual donde llevaban lo que no servía con el corazón incorrecto a sacrificarlo pidiendo perdón, y no se daba cuenta a nadie que realmente no estaban haciendo nada, porque nadie estaba siendo perdonado, porque todo el mundo estaba haciendo lo que hacía con las intenciones incorrectas. Y tristemente eso se está repitiendo una y otra vez. Cuando vienes a la iglesia y tu pensamiento no es Dios, estás repitiendo lo mismo que los fariseos. Cuando andas juzgando y condenando a los demás y no mirando tu propia condición, estás haciendo lo mismo que los fariseos. Cuando estás pensando en otras cosas que no son el Señor, cuando no alabas el nombre del Señor, cuando no te santificas, cuando no te desprendes de lo tuyo, y sino que quieres agarrarte de tu vida, la palabra establece que el que quiera hallar su vida tiene que perderla, y el que trate de retenerla, este es el que la va a perder. Y cuando vemos, el pueblo del Señor se derramó haciendo sacrificios, dándole ofrendas al Señor. Y cuando hablamos de ofrenda, era entrega de todo lo que tenían, y ni tan siquiera estaban contando. Cuando se desprendieron del yo, Dios derramó la nube y no se podía ministrar. Mientras sigas agarrando tu yo, no vas a ver lo que quieres ver. Mientras sigas siendo tú el primero y mantengas a Dios segundo, no vas a ver lo que quieres ver. Y de hecho, examina tu corazón. Verifica si realmente Dios está primero. Si realmente, porque yo estoy seguro que si hay 100 y le pregunto a los 100 quién es primero, los 100 me contestan que es Dios, pero en su corazón no es así. No lo es. No lo es. Y tienes que analizar si realmente Dios es primero. 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 Analiza. Dios está primero, en serio. Porque si está primero, se supone que estén pasando cosas que no están pasando. Se supone que estés hablando cosas y estás hablando lo contrario a lo que se supone que estés hablando. Se supone que haya unos frutos que no están presentes. Se supone que hayan unos cambios que no se están viendo. Si Dios fuera primero, se estuvieran viendo, se estuviera escuchando, estuviera la cosa de una manera distinta. Queremos entrar a Jericó con un pie en Egipto. Queremos entrar a Jericó y estamos tratando de hacer un puente en el Mar Rojo para virar para atrás. O construyendo una barquita para virar. Queremos ir a Jericó y declaramos que vamos a Jericó y el corazón todavía está en Egipto. ¿Cómo el Señor sabe que el corazón estaba en Egipto? Porque constantemente traían a colación a Egipto. No había ya esto, no había ya lo otro, no había ya aquello, no había ya. Cuando usted sigue hablando de lo que tenía cuando estaba en el mundo y quejándose de lo que tiene ahora, su corazón sigue estando en Egipto. Cuando yo no le servía al Señor, yo tenía. Cuando yo no le servía al Señor, yo me acuerdo que yo esto. Cuando yo no le servía al Señor, yo me acuerdo que lo otro. El corazón sigue en Egipto. Y no va a haber adoración, y el Señor te va a seguir pidiendo santificación. Porque si tú no te has santificado, tu adoración no sirve. Dígaselo al que está a su lado. Si no te has santificado, tu adoración no sirve. Porque el Señor recibe adoración limpia,
santa, purificada. Por eso el Señor no mandaba al pueblo de Israel a adorar cuando estaba en el desierto. Los mandaba a santificarse, porque sucio no subía ninguna adoración. Pero en David ordenaba adoración, porque ya había santificación. Así que cuando el Señor te pide, siempre te va a pedir primero la santificación, porque la santificación te brinda la oportunidad de ser escuchado. Tu adoración sube, tu oración sube. Cuando tú pides, las puertas se abren. Cuando tú dices cierra, las puertas se cierran. Porque la santificación junto a la adoración te da acceso a la presencia. Uno te permite llegar y la otra te permite entrar. Cuando tú te santificas, en el Espíritu subes al tercer cielo. Cuando tú adoras, te abren la puerta. Y cuando estás adentro, te gozas. Pero tristemente, la mayoría de las personas no hacen una ni la otra. No se santifican, no adoran, por ende no entran. Pero la exhortación es esta. Usted recuerde la canción de Moisés, santifícate. Recuérdate la canción de David, adora. Y recuerda que cuando Salomón puso las tres en práctica, la nube descendió. Y amado, si tú logras hacer que la nube descienda en tu vida, va a descender también en tu casa y va a descender también en la iglesia. Va a descender en donde quiera que tú vayas. Porque a diferencia del templo de aquel tiempo, ahora el templo somos nosotros. Que donde sea que nos juntemos, ahí desciende la presencia. De hecho, y cerramos con esto, nuestro Señor Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo: mujer, la hora ha venido y es ahora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que le quiso decir es que la presencia no tiene que descender en el templo ni tiene que descender en el monte. Va a descender en donde quiera que habite uno que esté caminando recto delante de la presencia de Dios. Aquel que se santifica delante de la presencia de Dios. Aquel que sube una adoración pura, limpia y genuina. Allí desciende la presencia de Dios. O sea que puedes hacer que la presencia descienda en el trabajo, puedes hacer que la presencia descienda en tu casa, puedes hacer que la presencia descienda en la escuela. No hay limitación a la presencia de Dios. Las únicas limitaciones que tiene Dios son las que tú le pones, pero no son de Él, son puestas por ti. Porque tú estás limitado, piensas que Dios está limitado. Porque tú tienes fondos limitados, limitas los fondos de Dios. Porque tú estás lleno de limitaciones, quieres limitar el poder y el acceso de Dios. Y Dios no tiene limitaciones. Dios no tiene limitaciones. Él puede hacer lo que tú crees que puede hacer. ¿Escuchaste eso? Él puede hacer lo que tú crees que Él puede hacer. ¿Qué significa eso? Que si tu fe llega hasta 5 Él puede llegar. Pero si tu fe llega a 10, Él llega a 10. Si tu fe llega a 100, Él llega a 100. Hasta donde tu fe llegue, Él llega. O sea que Él no está limitado. Las limitaciones las pones tú. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Amado, estamos en el tiempo de que hay que santificarse. Hay que elevar una adoración limpia. Y hay que provocar la presencia de Dios. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia. Te damos gracias porque has sido más que bueno. Te pedimos que tu palabra haya caído en terreno fértil, oh Dios. No permitas que caiga en pedregales, ni en espinos, ni en el camino, sino en el terreno propicio donde puede haber fruto la vida. Que tu palabra no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviada a hacer. Toda la gloria, toda la honra es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias.